Hola a todos y a todas. Buenos días o buenas tardes en función del continente en el que estéis. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Carles de Gispert, editor digital y de contenidos de la editorial Siglantana. Y creo que en estos momentos hay como un eco. Hay un eco. Bueno, pues es un placer estar aquí presentando este libro en formato ebook. Cómo reducir el sufrimiento con aceptación y mindfulness. Hoy contamos con su autor. Estoy casi seguro que la mayoría ya lo conocéis, el doctor Javier García Campayo, que en breve os presentaré y que os hablará sobre su libro y podrá contestar a las preguntas pues, que tengáis para él. Pues quería comentar que justo una semana antes del confinamiento hicimos la presentación en el FNAC de Barcelona, precisamente de este mismo libro, también con Javier García Campayo, y ahora 5 meses después lanzamos la novedad en formato ebook. La verdad es que han pasado 5 meses intensos, de mucho sufrimiento de gran parte de la sociedad, pues debido a esta presencia que nos ha golpeado a todos del COVID y a sus consecuencias, ¿no?, en nuestras vidas en todos los niveles. Por lo tanto, es una época donde precisamente la aceptación y el mindfulness nos pueden ayudar a sobrellevar mejor la situación en la que estamos viviendo sin añadir más sufrimiento de lo necesario. Y creo que este libro pues, nos podrá ayudar mucho para todo esto. Previamente, antes de empezar a hablar con Javier, aunque ya sé que algunos ya nos conocéis, voy a contar brevemente qué es Siglantana y cuál es su filosofía. Pues la verdad somos una editorial joven, tenemos 6 años de vida, más o menos, y más de 40 libros publicados. Nuestros libros tratan sobre el conocimiento humano, ahondando sobre la salud y el bienestar. Eso nos interesan sobre todo las personas y pues que estén bien y pues el tema de la salud, ¿no?, y del bienestar. Y dentro de esta filosofía que tenemos encontramos dos ramas del mismo árbol. Una es nuestra colección sobre el comportamiento humano y psicología. Pues tenemos muchos temas como la procrastinación, la gestión de las emociones, las somatizaciones y otros temas, también pues, libros sobre la pareja. Y todos estos los podéis encontrar en nuestra web y en nuestros libros, todos estos temas. La otra rama que tenemos es la de mindfulness y meditación, de la cual precisamente Javier es el director, y precisamente hoy presentamos uno de sus libros, Cómo reducir el sufrimiento con aceptación y mindfulness. La verdad es que desde Siglantana nos atrevemos a decir que es uno de los libros más profundos y prácticos sobre la aceptación, al menos escritos en lengua española. Gracias, Javier, por confiar en Siglantana Editorial. Y antes de darle la palabra a Javier, comentaros que podéis adquirir el ebook en nuestra página web, siglantana.com, y os recomiendo que entréis y aprovechéis. Tenemos un cupón del 15% de descuento, que os mandaremos a todos los que estáis conectados al finalizar la webinar y que estará activo hasta finales de este mes. Pues como quiero comentaros que esta webinar yo haré unas cuantas preguntas, no muchas, pero sobre todo los protagonistas seréis vosotros, los propios internautas, que podéis hacer todas las preguntas que queráis a Javier. Y que él, imagino, seguro que estará encantado de contestaros. Pues antes de hablar con Javier, os presento a Javier García Campayo. Él es psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y catedrático de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Manchester y Cambridge, Reino Unido. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y en la actualidad coordina el Grupo de Investigación en Salud Mental de Aragón. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación, de ellos más de 50 sobre el tema de mindfulness, del que es una autoridad en nuestro país. También dirige el máster de mindfulness en la Universidad de Zaragoza, el primero sobre este tema de España.
Y diríamos, en Siglantana es autor o coautor de muchos libros, también los podéis ver en la web, pero uno sería Mindfulness, Curiosidad y Aceptación, Mindfulness para Todos, Mindful Eating, Dicen que no tengo nada, Mindfulness y Compasión, Mindfulness y Cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, Javier, ¿cómo estás? Y que es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo del continente, como dice Carles. Para mí es un gran placer, ¿no?, poder estar contigo, Carles. Quiero agradecer especialmente a la editorial Siglantana todo el apoyo que me brindó desde que empecé a escribir, a trabajar sobre mindfulness. Cuando empezamos era un campo prácticamente virgen, desconocido, por lo menos en español. Por eso quiero agradecerte a ti, a tu padre, a José María Farré, en fin, y aún así, los tres editores, pues todo el apoyo durante este tiempo. Y por supuesto quiero agradecer a todos los presentes, a todas las personas que nos están escuchando aquí en España, en Latinoamérica, en algunos otros países. Y bueno, encantado de empezar este debate, estos comentarios, en fin, este compartir, ¿no?, sobre un tema que nos apasiona a todos, como es la meditación, el mindfulness. Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues si os parece bien, voy a empezar a hacer unas preguntas a Javier. La primera pregunta sería que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, con esta pandemia mundial que parece que aún la tendremos con nosotros bastante tiempo, ¿crees que sería un buen momento para practicar la aceptación y el mindfulness? Yo creo que es un momento ideal. Una pandemia se considera una catástrofe y la catástrofe se definiría como una situación que irrumpe rápidamente, que cambia el funcionamiento de la sociedad. Yo creo que lo estamos experimentando y que además la sociedad no puede incidir sobre ella, no puede influenciarla. Realmente en este momento no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia, por muchos esfuerzos que se estén haciendo. Las catástrofes nos confrontan con la incapacidad del ser humano para controlar el mundo. Y ahí es donde más claramente se necesita la aceptación, porque de alguna forma tenemos la idea errónea, la fantasía, en psiquiatría diríamos casi el delirio, de que el ser humano puede controlar el mundo. Y una de las formas que tenemos de hacerlo es nuestro diálogo interno continuo. De todo eso trata el libro, la aceptación es la base. Yo quería insistir en esto, ¿no? Los que practicamos mindfulness, meditación, la aceptación no es un tema menor, es el principal resultado de mindfulness, la principal característica. Si estamos practicando mindfulness y meditación y no aumentamos la aceptación, algo se está haciendo mal. En parte por eso escribí el libro, ¿no?, que mi experiencia era ver personas que llevaban tiempo meditando sinceramente, ¿no?, comprometidos, pero apenas aumentaban la aceptación. Es como que están estancados en un punto que es nuclear. Muy bien, muchas gracias, Javier. Luego también ya entrando en el libro, ¿no?, que hablas, ahondas bastante sobre el tema del piloto automático, ¿no?, que siempre estamos inmersos en la multitarea y con continuas distracciones. ¿Y qué consecuencias tiene para todos nosotros esta manera de vivir tan acelerada? Tan... Uh-huh. Sí, yo invito a las personas que nos escuchan a que observen, ¿no?, cuando están más estresados, cuando tienen mayor malestar, cómo está su mente. Generalmente hay más pensamientos y sus contenidos suelen ser más desagradables, más adversos, ¿no? Sin embargo, cuando están mejor, la mente suele tener menos pensamientos y suelen ser más tranquilos, más pacíficos. Es decir, el sufrimiento va muy ligado a estar pensando continuamente, a estar rumiando pensamientos, a veces no necesariamente desagradables, es simplemente el estar continuamente pensando produce estrés. Yo soy psiquiatra y siempre digo en los cursos que mucha gente nos dice en la consulta: doctor, deme algo para dejar de pensar, porque no lo puedo soportar. Y muchas veces no es deprimido ni ansioso, simplemente es pensamientos del día a día, pero que no paran. Dicen, es como una cafetera que está continuamente funcionando. Sí, sí. Luego también hay otro tema, ¿no?, que es el tema de la ansiedad y la depresión, que se han convertido a lo largo de la última década en la primera enfermedad mental. ¿Estamos frente a la gran epidemia del siglo XXI, Javier? Pues yo creo que sí. La Organización Mundial de la Salud calcula que para 2020-2030 ya estamos más o menos de las 10 enfermedades de todo tipo, que mayor malestar psicológico, mayores costes, mayor discapacidad van a producir. 5 son psiquiátricas, 5 de las 100.
son más físicas, como dolor, etcétera, pero ansiedad, depresión están bastante a la cabeza. Y esto es algo paradójico, porque el ser humano nunca había alcanzado un grado de desarrollo material como el que tenemos ahora. Sin embargo, el sufrimiento psicológico sigue creciendo de forma exponencial, ¿no? Yo creo que es importante que como individuos y como sociedad nos demos cuenta de a dónde nos lleva ese crecimiento exponencial, ese desarrollo tecnológico material, si no acompañado de un crecimiento espiritual, personal, psicológico, como lo queramos llamar, ¿no? De un crecimiento personal. Se produce una disociación, ¿no? Porque no podemos disfrutar de aquello que tenemos, ¿no? La felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que deseamos, ¿no? Si deseamos continuamente, que es la mente en modo hacer, como estudiamos en Mindfulness, siempre habrá sufrimiento. Sin embargo, si podemos estar con nosotros mismos conectados en modo hacer, lo externo no es tan importante. Muy bien. Sí, ahora que hablas del sufrimiento psicológico, ¿no? Puede estar muy relacionado con los pensamientos. Se dice que el 95% del estrés que sufrimos nos lo provocamos nosotros con nuestros pensamientos. ¿Cuántos pensamientos podemos tener al día y de qué tipo? Bueno, se habla de que tenemos entre 40 y 60.000 pensamientos al día, ¿no? Una buena cifra. ¿Cómo se calcula? Es difícil estar contándolos, ¿no? Durante todo el día. Claro. Se hace un cálculo basado en lo que dura un pensamiento, ¿no? Si nosotros vemos lo que dura un pensamiento, y a veces en las meditaciones, sobre todo en los retiros, se puede ver, ¿no? Un pensamiento aparece, permanece como 3-4 segundos en la mente y luego desaparece. Ese proceso es difícil de percibir porque como continuamente detrás de uno va otro, va otro, va otro, parece que todos van unidos y seguidos, pero no. Un pensamiento dura 3-4 segundos, entonces lo que se ha calculado es el tiempo que estamos despiertos y se ha dividido entre ese tiempo, ¿no? Y se calcula pues más o menos esa cifra. Muchísimos pensamientos. Lo que invito también a las personas es darse cuenta de que la mayor parte de esos pensamientos son, digamos, innecesarios, neutros. Por supuesto son involuntarios, ¿eh? Porque lo que se pretende con mindfulness, y la aceptación ahí es muy importante, es darnos cuenta de cómo cualquier pensamiento que aparece en la mente es porque queremos algo o queremos evitar algo. Cuando la mente está más en modo ser, la mente no está buscando compulsivamente cosas, el diálogo interno, de forma espontánea, no hace falta que lo formemos, va diluyéndose, va desapareciendo y conectamos con el auténtico silencio de la mente, que es la felicidad máxima que puede descubrir el ser humano. Está mucho más allá de cualquier placer sensorial. Gracias. Dijo Epicteto en el siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de que no nos sucede. Aquí hablaríamos ya del juego, ¿no? De nuestro diálogo interno, que esto lo desarrollas profundamente en el libro, ¿no? Sí, claro. ¿eh? Yo siempre cuento, pero es la experiencia de cualquiera, ¿no? que esté en el día a día. Cualquier situación aparentemente adversa, por ejemplo, una depresión o un infarto de miocardio, ¿no? Para quizás la mitad de la gente puede ser de lo peor que le ha pasado en la vida, es un drama, es un sufrimiento, etcétera. Pero en mi experiencia, insisto en la de cualquiera que por su profesión tenga más acceso, quizás para un 30-40% es de lo mejor que le ha pasado en la vida. El suceso es el mismo. Para unos es extremadamente negativo, para otros es muy positivo. Depende de la interpretación del diálogo interno. Para la gente que es muy positiva en general, la pandemia podría ser algo parecido. Quizás un 20-30% de las personas lo que están experimentando es que es el aspecto positivo, por supuesto, independientemente del drama enorme de los fallecimientos, pero me refiero al aislamiento como tal, porque para muchas personas una catástrofe, una situación adversa les permite parar ese ritmo frenético en el que viven, darse cuenta de lo que es importante en la vida, es decir, conectar con los valores y a partir de ahí llevar una vida que vale la pena. O sea, hacer lo que ellos consideran que realmente es importante en la vida. Y eso cambia todo. Muy bien. Y ya entrando en la aceptación, que es un tema que desarrollas mucho en el libro, el tema principal, hablas que es la principal herramienta para aliviar nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento. ¿Y qué importancia tienen nuestros valores en la aceptación? Que esto también lo desarrollas en el libro, el tema de los valores. Sí, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque uno de los aspectos importantes para la aceptación, no el único, pero uno de los importantes, como comentamos en el libro, es que nosotros podamos interpretar el sufrimiento, interpretar el sufrimiento.
¿no? El problema que tenemos ahora, me refiero en las últimas décadas, ¿no? Es que el ser humano está muy desconectado de valores espirituales, de principios, etcétera, ¿no? El materialismo, en un sentido amplio, ha venido, y el cientifismo ha venido a sustituir esto. Entonces, cuando existe sufrimiento, que inevitablemente lo vamos a experimentar, porque esto es consustancial a la naturaleza humana, no hay forma de darle un sentido, ¿no? Ya Viktor Frankl, el famoso psiquiatra, ¿no? Hablando en su libro El hombre en busca de sentido, hablaba de esto, ¿no? Es decir, si podemos darle un sentido al sufrimiento, es mucho más fácil de llevar y de entender. Y los valores serían uno de los principales motores para poder interpretar, para dar sentido al sufrimiento. Pero claro, la mayor parte de nosotros es posible que no tengamos claros los valores porque no hemos reflexionado, meditado suficientemente en ellos. Muy bien. Y también en una parte del libro afirmas que la sociedad actual ha perdido la felicidad y ganado malestar psicológico a pesar de disponer de más comodidades que nunca. Parece Sí. una paradoja, ¿no? El tema este, ¿no? No es una paradoja, es lo que comentábamos antes. Eh, el problema de la mejora continua es que uno siempre piensa que puede todavía mejorar más, ¿no? Con lo cual le cuesta aceptar lo que tiene. Nuestros abuelos eran mucho más felices que nosotros, porque ellos asumían que en el mundo había sufrimiento y cuando no lo había, porque por supuesto hay muchos momentos en que no hay sufrimiento, lo aceptaban como tal, y cuando lo había lo aceptaban también, ¿no? Pero nosotros, el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de alguna forma la idea que nos ha dado es que tendría que desaparecer el sufrimiento en el mundo, ¿no? Como que la tecnología lo resolverá todo. Lo estamos viendo ahora en la pandemia, ¿no? Hay una expectativa de que habrá una vacuna que resolverá todo de forma rápida, pero incluso la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo que, bueno, que igual esto no es tan claro ni tan rápido, ¿no? Pero este es el problema, que no podemos aceptar que el ser humano no controla el mundo y que va a haber sufrimiento. Y la única forma de poder lidiar con ese sufrimiento es un tema interno, mental, no un tema externo. Muy bien. Y luego también otra pregunta sería de qué manera el mindfulness nos puede ayudar a conseguir una buena salud emocional y a disfrutar más de la vida, ¿no? También con plena conciencia. Bueno, mindfulness es el entrenamiento de la atención. Eh, yo siempre insisto que muchas personas ven claro uno de los beneficios de la atención, que es la eficacia, ¿no? Yo creo que cualquiera es capaz de imaginar que si puede estar más atento, cualquier trabajo, cualquier estudio, lo va a realizar de una forma mucho más eficaz, con resultados mucho más competentes. Pero hay un segundo gran beneficio de la atención que seguramente no es evidente, y es que una mente estable, una mente atenta, es más feliz, ¿no? El hecho de que la mente esté llevando continuamente hace que con mucha facilidad pueda atender a pensamientos y emociones negativas. Eso no ocurre en una persona que tiene la atención desarrollada, ¿no? Cuando ve que la mente se va a sitios negativos, puede parar, puede volver a redireccionar la atención, que es lo que hacemos en mindfulness. Es un reentrenamiento de la atención, un redireccionamiento, y puede parar ese proceso. Mientras que una persona no entra en mindfulness queda atrapada, queda succionada por esos pensamientos negativos y entra en rumiación, en bucles, dándole continuamente vueltas a ese tema que le preocupa, y puede estar minutos, horas o días, ¿no? El entrenamiento de la atención hace que la mente sea estable, no solamente más eficaz, sino feliz. Muy bien. Pues en este libro que todos podéis ver aquí, que ya lo tenemos en ebook, por cierto, abordas todas estas cuestiones de manera clara, cercana, profunda y además las acompañas de diversas prácticas. Es decir, es un libro muy práctico. ¿Cómo son estas prácticas y cuál es su objetivo principal? Sí. En el libro hay varias tesis, digamos, que defiendo, varias, digamos, ideas clave o fuerza. Una de las más importantes sería que la aceptación se puede desarrollar, lógicamente, con mindfulness, ¿eh? Pero también puede desarrollarse de forma directa, ¿eh? Desarrollar directamente la aceptación o personas que por sus características o por su filosofía de vida tengan una alta aceptación, eso directamente les conduce a mindfulness. Mindfulness y aceptación van muy ligados, ¿no? Entonces, yo he insistido en prácticas, digamos, de mindfulness, porque hay otros libros nuestros y de otros autores para eso. Lo que he insistido es en prácticas
que directamente desarrollen la aceptación, porque esto de forma indirecta aumenta los niveles de mindfulness y, por supuesto, aumenta el bienestar psicológico. Entonces, prácticas, digamos, generativas, generan esta cualidad de la mente que es la aceptación. Muy bien. Muy bien, pues gracias. También animo a la gente a empezar a preguntar a Javier, que lo tenemos aquí, cualquier pregunta relacionada con lo que acabamos de decir. Y yo te quería hacer diríamos, una última pregunta, que tenemos unas cuantas preparadas, que el tema del mindfulness y la aceptación que tienen, diríamos, se relacionan con vivir en el presente. Está claro que vivir en el presente es todo un arte, pero muchas personas viven atormentadas, ¿no? Que esto también lo hablas, por el pasado, y hay gente que también que vive con muertos en el armario, la culpa, ¿no? Y esto es un tema que dificulta, ¿no? El tema de la aceptación o del mindfulness. Claro, claro, claro. El problema del pasado y del presente es que, por supuesto, en el pasado hay recuerdos agradables, como no, ¿no? En el futuro hay planes agradables, como no. Pero en general, el tono que suele predominar en el pasado es un tono de tristeza, es un tono de pérdida, ¿no? Uno compara lo que tenía en tiempos y ahora no tiene, porque la vida del ser humano es una pérdida continua. Vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo personas, etcétera, etcétera. Y en relación al pasado, seguro que uno lo evalúa de una forma diferente a la evaluación que hizo años anteriormente, porque nosotros no hay una continuidad en el yo. Es decir, ¿en qué nos parecemos los que somos ahora con quienes éramos hace 20 años? Realmente no demasiado, ¿no? Entonces la culpa surge por eso, porque uno evalúa con, digamos, los criterios actuales algo que hizo hace 5 años, 10 años, un año, lo que sea, o en una circunstancia especial en la que se sintió impulsado a reaccionar así, ¿no? La culpa es un sentimiento absolutamente inútil, ¿eh? Desde la perspectiva psicológica es uno de los pensamientos más destructivos y culturalmente va muy asociado a Occidente, no es tan frecuente en Oriente, ¿eh? Yo insisto a la audiencia en este tema, ¿no? Cuando hay un duelo crónico, una depresión crónica en psicoterapia, solemos ir a buscar la culpa, ¿eh? Un pensamiento, un sentimiento, una emoción muy destructiva. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Y ahora, porque ya estoy empezando a ver que empiezan a haber preguntas, antes de empezar a que os conteste las preguntas, habíamos pensado que Javier guiara una mini meditación sobre la aceptación. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece bien, Javier? Me parece perfecto, claro. Vamos a hacer una práctica corta, 5 minutos, ¿no? Una práctica que permita ver un poco de qué va la aceptación. Lógicamente tiene conexión con mindfulness, pero eh, es una práctica, digamos, directa, ¿eh? Invito a los que nos escuchan a adoptar una postura cómoda donde podamos estar los próximos 5 minutos relajados, tranquilos. Ponemos la atención en la respiración, mindfulness en la respiración de la forma que solamos hacerlo. Y hemos hablado del diálogo interno. El diálogo interno es un tema nuclear, nuclear. De hecho, cuando ven la diferencia entre el modo hacer y el modo ser, esta es la principal. En el modo hacer, la mente está continuamente hablando consigo misma. En el modo ser, este diálogo interno prácticamente desaparece, se diluye. Entonces les invito a observar este diálogo interno ahora. Estamos meditando. En principio, los pensamientos no van a ser voluntarios, porque no queremos pensar, pero la mente genera ella sola de forma espontánea pensamientos. Les invito a que observen los pensamientos verbales. Hay otros pensamientos en forma de imágenes, más sutiles. Les invito a que observen esos pensamientos que se estructuran en forma de frases, de palabras. Por ejemplo, pues, mañana he quedado a cenar con un amigo, o tengo que hacer tal trabajo y no me apetece. ¿Ven que se estructura en forma de frases, de palabras? Eso es el diálogo interno. Lo que les invito a que vean en 1 minuto o 2 es que
Cualquier pensamiento que aparece en la mente es porque algo desean o les gusta, o porque algo lo rechazan o no les gusta. Si no, no aparecería en la mente. Les dejo 1 o 2 minutos para que vean esto. Ven que siempre es algo que tengo que hacer, que me da miedo, que deseo. Siempre hay esa ilusión a la atracción o al rechazo. Ese deseo de controlar lo que pasa afuera para que sea como queremos que sea. La aceptación sería el fin de la lucha. Para conectar con ese espíritu de aceptación, una de las formas, no es la única, pero es una buena forma, es durante un tiempo limitado, porque a muchas personas les da miedo la aceptación. Piensan que si desarrollan la aceptación se convertirán en una especie de pasotas, de personas fracasadas en lo laboral, que no tendrán estímulo y digamos que poco empáticas en lo interpersonal. Para nada, ¿no? Pero como les decía, para conectar con la aceptación, 3 minutos, los próximos 3 minutos, para que puedan experimentar un poco lo que es eso. Podemos decirnos un par de frases tipo, aquí y ahora, en estos próximos minutos, no hay nada que conseguir, no hay nada que obtener. Durante estos 3 minutos podemos simplemente estar aquí. Luego ya volveremos a pelearnos con el mundo. Pero ahora, en estos próximos 2 minutos, no hace falta que luchemos. No hace falta que nada sea distinto a como es. Aquí y ahora. Todo está bien. En este próximo minuto podemos estar sin buscar nada, sin rechazar nada. Conectados con nosotros mismos y dándonos cuenta de que no hace falta nada afuera para darnos la felicidad. Porque la auténtica felicidad está aquí y ahora. Por el hecho de estar vivos en este mundo. Increíble. Muy bien, pues con la mente calmada, aquí y ahora es el mejor sitio y el mejor momento que puede existir, ¿no? Con las mejores personas que pueda haber, pues podemos compartir y preguntar y debatir sobre lo que queráis. Muy bien, gracias Javier por esta meditación. Y ahora Silvia, que está aquí, por aquí en la editorial Siglantana, pues va a formular las preguntas. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. A ver, Javier,
Te han cosido a preguntas. Sí, Vamos a empezar por la primera. que aceptado, pero además agradecido, ¿no? Porque ¿De verdad? me interesa. Bueno, vamos a empezar. Mira, Jauma te pregunta, dice que has hablado de los pensamientos involuntarios. Sí. Dice, para alguien profano en psicología como yo, ¿cuál es el origen, el sujeto de esos pensamientos involuntarios? Puedes observarlo, ¿no? El diálogo interno, que insisto, la gran diferencia entre el modo hacer y el modo ser, no siempre ha estado con nosotros. Si podéis recordar cuando éramos pequeños, el diálogo interno empieza a estructurarse hacia los 2 o 3 años, cuando el niño, la niña, empieza con el lenguaje, ¿no? Hasta los 7 años el lenguaje se va desarrollando. En esa época más o menos ya se establece de forma muy firme y conforme el niño o la niña habla con el exterior, también habla consigo mismo, empezando a estructurar el diálogo interno. Y hacia los 7 o 8 años está perfectamente estructurado, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a estar continuamente hablando con nosotros que no imaginamos otra forma de funcionar, ¿no? Cuando digo que es involuntario, quiero decir que nuestra atención no está lo suficientemente desarrollada como para que se pueda generar el silencio, ¿eh? Si te refieres al sujeto, el sujeto son las vivencias que hemos tenido. Lo que hacemos es rumiarlas de forma involuntaria. Pero lo que queremos decir con mindfulness, con aceptación, con las prácticas meditativas en general, es que el desarrollo de la atención hace que la mente no necesite generar ella sola esos pensamientos de forma continua. Uno puede habitar el silencio. Y eso no es un patrimonio de las tradiciones contemplativas orientales, ¿eh? En el cristianismo, en todas las tradiciones religiosas existe ese silencio, ¿eh? Gracias, Javier. Un espectador anónimo pregunta que cómo podemos relacionar la aceptación con el propósito de vida. Claro, porque ya hemos dicho que los valores son muy importantes. Si uno tiene un propósito de vida, eso es una gran suerte, ¿eh? Y en el propio libro hay prácticas para desarrollar los valores, también los hay en los libros de mindfulness nuestros, porque el tema de valores es un tema, digamos, transversal. No hay ningún conflicto entre la aceptación y los valores, porque el ser humano es dueño de sus acciones, es de lo único de lo que es dueño, pero no lo es del resultado de las acciones. Es decir, que la aceptación consiste en que nuestras acciones sean impecables. Impecables quiere decir con la máxima atención, bien hechas, en línea con nuestros valores, pero nos desentendemos del resultado. Si estáis apegados al resultado, el sufrimiento es inevitable, es seguro. Pero sin embargo, si hacéis vuestra acción alineada con vuestros valores y os desentendéis del resultado, el resultado llegará cuando tenga que llegar y no llegará cuando no tenga que llegar, ¿eh? Sin más. Eso, nuestros abuelos, que tenían mucha más creencia dentro del contexto cristiano, decían, aquí en Aragón era muy frecuente frase este tipo de, eso ocurrirá si está de Dios, ¿no? Es decir, si Dios quiere, ¿no? Entonces, para nada hay un conflicto entre la aceptación y los valores, ¿eh? Tú actúas en base a tus valores, pero la aceptación implica que no te apegas al resultado. Perfecto, gracias. José Antonio pregunta la diferencia entre la aceptación y la resignación. Claro, ese es un tema clave, y que se desarrolla ampliamente en el libro. El tema importante es lo que nosotros hacemos influencia, modifica el mundo o no puede modificarlo. Este es. O sea, mientras tú pienses que lo que haces va a cambiar el mundo, la acción lo que se recomienda es actuar. Pero cuando lo que haces no cambia el mundo, lo único que te queda es aceptar, ¿eh? Nosotros nos movemos desde Mindfulness, la recomendación es moverse entre la acción cuando se puede cambiar el mundo y la aceptación cuando no se puede cambiar el mundo. La resignación implicaría que tú puedes con tus acciones cambiar el mundo y no actúas. Eso no es lo que se plantea. Mientras tú puedes hacer algo, por lo que sea, porque el mundo cambie, hazlo. Y el otro extremo sería que, aunque no puedas cambiar el mundo, sigues actuando, no aceptas.
esta segunda opción que no se recomienda, la sobreactuación, le llamamos así, todo eso está muy desarrollado en el libro. La sobreactuación es la forma habitual de funcionar en la sociedad moderna desarrollada actual. Porque como tenemos la expectativa, la idea poco realista de que podemos cambiar todo, fijaos que uno de los grandes problemas que nos han dicho, si tú te esfuerzas lo suficiente, puedes conseguir cualquier cosa. Eso no es así, eso no es verdad. Si tú te esfuerzas mucho, tienes más probabilidades, pero ninguna certeza de que consigas algo. Esta es la auténtica frase, ¿no? Entonces, como estamos acostumbrados a actuar, la gente que acepta consideramos que se resigna. No. La resignación consistiría en eso. Yo puedo cambiar el mundo, pero no actúo. No se recomienda eso. La aceptación es lo que yo hago no va a cambiar el mundo, por tanto, me alineo con el mundo, no me peleo con él. La aceptación es el fin de la lucha. Javier Brito dice que ha leído el libro, lo ha estrujado, lo ha interiorizado y lo ha disfrutado. Y te da las gracias por tanto esfuerzo por expandir el mindfulness. Dice que está iniciándose... Muchísimas gracias, que un abrazo. Dice que está iniciándose en este mundo y que quería saber las diferencias básicas entre el mindfulness y el sistema de control mental de José Silva. Mindfulness lo que pretende es un reentrenamiento de la atención para conectar con el auténtico funcionamiento de la mente. Los métodos de control mental tipo Silva, desde luego, utilizan métodos, digamos, meditativos, ¿no? Algunos aspectos parecidos a mindfulness, pero sobre todo yo creo que la diferencia es que es muy instrumental. ¿Me explico? Está muy destinado a objetivos concretos y específicos. Mindfulness inicialmente puede ser instrumental, ¿no? Quiero decir que, digamos que uno de los objetivos va a ser aumentar el bienestar psicológico, disminuir el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero conforme uno profundiza en mindfulness, inevitablemente va a conectar con la aceptación, que no es instrumental. Es decir, simplemente medita por la felicidad de meditar. Uno es mindful por la felicidad asociada a mindful, pero no hay un objeto externo que detrás del cual vayamos. Yo sé que esto es algo muy complicado, yo lo insisto en los cursos, porque la mente en modo hacer, que es la mente estándar, siempre busca algo, siempre quiere conseguir algo. Mientras que la mente en modo ser, la mente mindful, no busca nada, no quiere nada, de estar en el momento presente. Y claro, esto inicialmente es un proceso progresivo, porque fijaos que en última instancia lo que se pretendría con mindfulness es querer, modo hacer, no querer nada, que es el modo ser. Claro, querer, no querer nada es la cuadratura del círculo. Es un proceso que se va adquiriendo de forma progresiva, pero que está en mindfulness, en las meditaciones contemplativas, desde su semilla. Sin embargo, en otras técnicas como el control mental, siempre va a ser instrumental, siempre se va a perseguir algo. Pero sin duda va a aumentar el bienestar psicológico de las personas, pero tiene un límite. ¿Queréis comentar algo? Parece que ha habido un vacío. Sí, no. Estaba viendo, es que hay tantas preguntas que no quiero repetir y estoy aquí Ya, a ver pobre. Perdona. Sí. Vamos a ver. Venga. Tantísimas preguntas. A ver, la Alma pregunta que cómo podemos acompañar el sufrimiento derivado de una pérdida. Dice que en esta etapa que estamos enfrentando duelos por muertes cercanas, ¿hay alguna propuesta específica? Claro. El último del libro, que advierto antes de entender que seguramente entra en lo más profundo del ser humano, entra en la espiritualidad, porque inevitablemente llega ahí. Nos habla de cuál es el problema, de cuál es la aceptación última. La aceptación última del ser humano es la aceptación de la impermanencia. La impermanencia es lo que nuclea todo, lo que está en la base de todo, ¿no? Entonces, si uno acepta la impermanencia, sabe que el duelo está ahí, sabe que necesariamente va a ocurrir. Yo siempre pongo un ejemplo, yo tengo hijos relativamente pequeños, ¿no? Recuerdo cuando eran más pequeños y estaban en la playa, ¿no? Pues hacían sus castillos de arena y ellos tenían la idea de que esos castillos jamás se destruirían.
claro, en cuanto crecía un poco la marea, se venían, ¿no? Los destruían y se quedaban llorando absolutamente desconsolados, ¿no? Claro, un adulto ve eso y sabe que está en su naturaleza el que se destruya. Pues bien, hacerse adulto desde la perspectiva psicológica es aceptar la impermanencia. Es decir, que es saber que todo aquello que nos rodea desaparecerá. En tibetano, la forma de describir el mundo es una forma muy, para mi gusto, preciosa, ¿no? Hay una perífrasis, no es la única forma, pero el mundo se describe algo así como el lugar donde todo lo que se construye se destruirá. Es algo tan metido dentro de su filosofía, la impermanencia es algo tan metido dentro de su forma de ver el mundo que el duelo y su aceptación está garantizada, ¿no? Entonces, no hay una otra forma de poder manejarse con los continuos que vamos a tener de personas y de todo tipo, con nuestra juventud, etcétera, que la acción de la impermanencia. Lo que pasa es que este es un tema muy profundo, ¿eh? Por eso lo tratamos también en el libro. Muchas gracias, Javier. Cristina nos pregunta que le encantaría conocer los puntos de encuentro entre la psicología budista y la psicología de Occidente. Sí. Realmente la psicología de Occidente es una psicología muy compleja, ¿no? No podemos decir que haya una sola psicología, ¿no? Si hablamos de psicoterapias, se habla, aunque también es criticado, psicoterapias de varias generaciones, ¿no? La primera generación sería la conductual, el análisis se considera pre-generación. Segunda generación, las cognitivo-conductuales, que son muy eficaces. Y mindfulness, junto a otras psicoterapias como aceptación y compromiso, dialéctico, conductual, etcétera, se considera psicoterapias de tercera generación. Diría que en este momento no hay una gran diferencia porque la psicología occidental ha incluido a las psicologías orientales en lo que denominamos psicoterapias de tercera generación. Ha sido un salto radical. Porque fíjate que las psicoterapias de segunda generación, como la cognitivo-conductual, muy eficaz, lo que viene a decir es que como el ser humano siempre va a estar con diálogo interno, siempre va a estar con pensamientos y emociones, lo que hace es cambiar pensamientos y emociones negativas por positivas. Lógicamente eso es muy sensato y muy eficaz. Pero las terapias de tercera generación, por la influencia oriental, es como que dan un puñetazo en la mesa y lo que dicen es, pero es que el ser humano puede estar sin diálogo interno, que es lo que vais a recibir con la práctica de mindfulness, espacios en que hay huecos entre pensamientos, en que no hay pensamientos, y eso cada vez se va a alargar más. La sensación de bienestar que produce periodos sin pensamiento es tan sublime que, comparado con eso, un pensamiento positivo es de segundo nivel, es de mucho menor valor, es de mucho menos agradable. Ese es el gran cambio que incluyen las psicologías orientales, sobre todo las terapias contemplativas, pero que, como te decía, la psicología occidental las ha incluido, porque la psicología occidental no es un uniforme. Hay muchos modelos de psicoterapia. Yo creo que con esto te resumo un poco los principales aspectos. Una docente te pregunta, que dice que le preocupa mucho el desarrollo psicoemocional de los niños y niñas en estos momentos complejos. Y pregunta, ¿cómo trabajar la aceptación de situaciones antinaturales para su momento evolutivo, tales como la dificultad para el juego libre y para las relaciones sociales con iguales? Bueno, digamos que el proceso de aceptación es similar, lo veréis en el libro, es similar independientemente de las circunstancias. Lo que se desarrolla es una capacidad de aceptar, no tanto. El problema siempre son las expectativas, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre la no aceptación? Porque cada uno de nosotros tiene una visión de cómo tiene que ser el mundo, de cómo tiene que ser mi pareja, de cómo tiene que ser la educación de mis hijos, de cómo tiene que ser el gobierno, de cómo tiene que ser todo. Mi trabajo, mi todo. Entonces, ¿por qué se origina el sufrimiento? Por la discrepancia entre la realidad y mi expectativa. La aceptación sería cuando no hay expectativas. Es decir, uno en el presente sin, digamos, unas estructuras que tienen que cumplirse. Fijaos que, como insisto en el libro, expectativas no son planes, es muy diferente. Yo puedo tener planes para el futuro
Yo los tenía, de hecho, para el verano, antes de que apareciese la pandemia, ¿no? Pero no tenía la expectativa. Es decir, sabía que la felicidad no estaba en ese plan. Pensar que la felicidad está en el plan, eso es una expectativa y eso os va a generar sufrimiento. Que si no se cumple la expectativa, que muchas veces va a ocurrir, sufrís. Pero si el plan no va ligado a la expectativa, porque uno sabe que la felicidad no está en ese plan. La felicidad está dentro de nosotros. Y si ese plan no se cumple, cualquier otro plan alternativo nos hará exactamente igual de felices. Porque, insisto, la felicidad no está fuera, está dentro. Esta es la gran diferencia entre la psicología occidental y oriental. Entonces, este es aquí la cuestión. ¿Qué pasa con la educación de los hijos? Por supuesto que todos hubiésemos querido, yo soy padre de hijos relativamente pequeños, que pudiesen ir al colegio de forma adecuada, etcétera, pero esto es lo que ha ocurrido, ¿no? No tiene sentido anhelar algo que ya es imposible, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fluir sobre esto y ver cómo podemos trabajar para que esto sea lo más adecuado posible para ellos, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Cómo vamos? Porque preguntas hay. ¿Me dices cuántas preguntas podemos responder? O... Yo no tengo prisa, ¿eh? ¿No Podemos ir. tienes prisa? Bueno, Vamos bien, pues vamos bien. Pues vamos a seguir sí, podemos estar una hora, porque hasta que la gente se canse. el Sí. tema es muy interesante. Aitana nos pregunta que qué prácticas permiten llegar a una mayor aceptación, las prácticas de mindfulness o las de compasión. Es un tema complejo. Mindfulness preferiría desarrollar más la aceptación en principio. Ya he dicho que hay prácticas directas de aceptación, que son las que enseñamos en el libro, que son un poco diferentes de las de mindfulness, ¿no? Serían de meditaciones generativas, mientras que mindfulness es una meditación atencional. Hay 3 tipos de meditaciones. En el libro está también descrito, las atencionales, mindfulness, generativas, compasión, aceptación, ecuanimidad, y deconstructivas, que lo que intentan es poder percibir de forma adecuada constructos como el yo, sobre todo, ¿no? Entonces, mindfulness es más eficaz para la aceptación. Lo que pasa es que compasión es especialmente eficaz para la aceptación de los otros. He visto en el chat alguna pregunta que nos decía, y bueno, ¿ya a los otros se les puede aceptar? Por supuesto, la aceptación de los otros es otro aspecto más de la aceptación. Ahí, compasión es especialmente eficaz, también para la aceptación de, digamos, de las expectativas sobre nosotros mismos, ¿no? Nosotros solemos tener un yo ideal, es decir, a mí me gustaría ser pues, inteligente, simpático, lo que sea, y muchas veces eso no se puede cumplir. La compasión permite limar ese sufrimiento que produce la no aceptación de yo, de mí mismo, tal y como soy, ¿no? Entonces, ambas son muy útiles, pero también es muy útil las prácticas directas de aceptación, son las que planteamos en el libro y que irían directamente a la aceptación. Irían directamente. Celia pregunta que cómo trabajar la aceptación cuando tengo claros mis valores, en este caso trabajo, amor, maternidad, y no logro acercarme a esos objetivos. Todo el tema de valores es un tema muy complejo. Lo digo porque valores no son objetivos. Eso es un error muy frecuente. Un valor es algo que está muy por encima de nosotros que jamás alcanzaremos. Es una estrella que nos orienta. ¿Me explico? Un objetivo no es un valor. Y si estás ligado a objetivos, el sufrimiento está asegurado. Mientras que si te ligas a valores, la felicidad está asegurada. Quizás te los pongo un ejemplo rápido y lo vemos, ¿no? Uno de los mayores sufrimientos que estamos viendo psicólogos y psiquiatras en la consulta en gente joven, por lo menos en España, no sé tanto en Latinoamérica, es gente que no puede entrar en la carrera que quiere hacer. En España, por ejemplo, medicina, fisioterapia, en fin, hay algunas carreras con números clausus. Hay otras también, depende de universidades. Fijaos que eso es un objetivo, no es un valor. Si yo quisiese hacer medicina, por ejemplo, se supone que lo querría hacer por un valor, porque lo que quiero es ayudar a la gente. Ese es el valor. Estudiar medicina es un objetivo. Si yo tengo ese valor de ayudar a la gente y no puedo estudiar medicina, pues puedo estudiar psicología, trabajo social o ninguna carrera y puedo entrar en una ONG y ayudar a la gente porque es mi valor. Tenéis que diferenciar muy bien cuando trabajamos con valores, objetivos y valores. Os insisto, si funcionáis por objetivos, el sufrimiento está asegurado,
porque muchas veces no vais a poder cumplir los objetivos. Los valores es algo que orienta nuestra vida, que da sentido, que nunca se alcanza y que permaneceréis con ellos todo el tiempo. Los valores no son racionales. Hay prácticas específicas muy emocionales para contactar con ellos, que están también incluidas en el libro y en otros libros de mindfulness. Robert nos pregunta que cuál sería el punto de vista desde la aceptación y la compasión de este movimiento que vemos hoy día del negacionismo. Dice, por el malestar y dolor que parece suponer para ambas partes de la población. Desde la perspectiva de la compasión, ligada a mindfulness, ligada a la aceptación, porque aquí estamos hablando de la aceptación de los otros. La aceptación de los otros y la compasión van muy ligadas. La perspectiva de la compasión es que todos los seres humanos somos exactamente iguales, porque todos buscamos la felicidad e intentamos evitar el sufrimiento. Las personas que son negacionistas, ellos buscan su felicidad, buscan evitar su sufrimiento haciendo esto. Nosotros podemos estar o no de acuerdo, pero lo que siempre podemos empatizar, entender y ser compasivos es con su sufrimiento que les está produciendo esto. Entonces, uno de los temas importantes de compasión es que uno puede no estar de acuerdo con la acción, pero siempre será compasivo con la persona que está sufriendo y realiza la acción. Es disociar la acción de la persona. No sé si me explico. Entonces, nunca te surgiría odio hacia esa persona, te surgiría compasión, porque entiendes que está haciendo eso porque está sufriendo. Thich Nhat Hanh es un gran exponente de todo esto. En varias de sus obras insiste sobre esto. Muchas gracias, Javier. Consuelo nos dice que en tu libro hablas de practicar mindfulness sin practicar mindfulness. Dice, ¿puedes explicar esto, por favor? Claro. Fijaos que en mindfulness hablamos de la práctica formal, yo me siento, como hemos hecho antes, ¿no? En la práctica que hemos hecho, yo me siento y me dedico a meditar 5 minutos, cuando empiezo 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, el tiempo que sea. El resto del tiempo es lo que llamamos práctica informal. Es decir, no es que me siente específicamente, sino que en el día a día intento llevar esa práctica de mindfulness, ¿no? Una de las prácticas más potentes en ese momento informal es una práctica que mindfulness extrae de las tradiciones orientales, del budismo concretamente, que es en lo visto solo lo visto, en lo oído solo lo oído. Es decir, es darnos cuenta de cómo ante cualquier estímulo surge ese diálogo interno y cuando aparece ese primer pensamiento, ser capaz de darse cuenta y no dejar que siga generando nuevos pensamientos. Técnicamente se llama proliferar. Si podéis hacer eso, estáis practicando, hagáis lo que hagáis sin estar sentados pelando una patata o estando, yo qué sé, hablando con un amigo. Y esa práctica es muy potente, es más potente que la práctica formal. Lo que pasa es que es muy difícil de hacer si no se hace práctica formal. A eso le llamamos mindfulness sin practicar mindfulness, porque no lo estás haciendo de forma, digamos, estructurada en un tiempo que dedicas específicamente para eso. Practicamos mindfulness para no practicar mindfulness. Lo hacemos de modo formal para que invada, se expanda al día a día. La gente que lleva muchos años meditando no necesita tanto tiempo de práctica formal, porque cualquier acción es mindful. La tradición Zen dice, un discípulo le preguntó a su maestro cómo practicar y le dijo, cuando comes, solo come, o cuando trabajes, solo trabaja, cuando duermas, solo duerme. Es decir, solo haces lo que estás haciendo sin generar ningún diálogo interno. Esa es la práctica más profunda. María nos pregunta que por qué a veces nos resistimos a meditar. Bueno, meditar implica un esfuerzo. Quiere decir, nuestra mente está acostumbrada, como el mono loco, ¿no?, a ir a su aire. De forma espontánea es lo que hace. Entonces, la práctica de mindfulness, de la meditación, es un redireccionamiento de la atención. Inicialmente implica un esfuerzo. Cualquier acción del ser humano, y esto lo vemos mucho, por ejemplo, con los temas de adicciones, ¿no?, en psicoterapia, en psiquiatría, el ser humano, por ejemplo, para llevar una vida sana, ¿no?, llevar una dieta, hacer ejercicio, el ser humano se plantea siempre el coste y el beneficio, ¿no?
Entonces, en muchas de nuestras acciones, imaginaos adelgazar o hacer ejercicio, o en este caso meditar. Meditar y hacer ejercicio son muy parecidos en cuanto a proceso. Para el ser humano, los beneficios es algo intangible que llegará en su momento, ¿no? Mientras que el coste lo ve claro. Tengo que sentarme a meditar aquí 10 minutos, ¡guau! ¡Qué rollo! ¿No? Simplemente es un tema de coste-beneficio. Por eso nosotros insistimos que uno tiene que disfrutar de la meditación. Uno no tiene que forzar la mente. Meditar, yo le digo a la gente que está en nuestros cursos, es sentarse y es como ir al cine. Tú vas al cine a ver qué película echan, pues meditar sería eso, ir a ver qué película echa la mente. La mente, yo suelo decir en plan de broma, siempre echa películas de reestreno. Nunca pone nada nuevo, porque todo lo que pone está muy bien. Pero podemos ir con esa actitud de curiosidad, ¿no? 5 minutos, no más. Solo eso, con 5 minutos que meditásemos, con esa actitud lúdica de curiosidad, eso en unas cuantas semanas produce unos cambios espectaculares. José Monteagudo nos dice que hemos nacido en un riquísimo territorio cultural con bases como Grecia y Roma. Comenta que mindfulness y otros programas parece que los países anglosajones extraen conocimiento que actualizan, publican y luego diseminan por una gran parte del planeta, incluidas las regiones donde se originó dicha sabiduría. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta económica casi, ¿no? No te podría decir por qué los anglosajones, quizás porque en este momento el predominio cultural es anglosajón. No ha sido así en otros tiempos y seguramente no será así en el futuro por la impermanencia, ¿no? Igual dentro de 50 años el predominio cultural es chino, tal y como vamos, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, bueno, hace que sean más capaces de poder ver los movimientos, poder extraer toda la riqueza de todo tipo que ha generado el ser humano a lo largo de la historia y lo actualizan y, de alguna forma, para que sea procesable por el ser humano. Lo que hace Jon Kabat-Zinn, el fundador del mindfulness, sería esto, ¿no? Es una persona muy sensible, con una gran cultura de la ciencia occidental, pero además de los conocimientos orientales, y viendo esa necesidad extrae lo mejor de las tradiciones contemplativas orientales y lo adapta al ser humano del siglo XX. Eso es de una dificultad extrema. Ahora nos puede parecer muy fácil practicar mindfulness, pero cuando empezó la Universidad de Massachusetts era un auténtico desafío, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que hacen esto tienen un gran mérito. Muchas gracias, Javier, por tu generosidad. Vamos a hacer ya la última pregunta. Muy bien. Es de nivel. Dice, aquí todas son de nivel. Dice si puedes explicar en qué consiste la ecuanimidad compasiva. Este nivel. Este nivel, sobre todo, no tanto, las demás también son de nivel, lo que pasa es que requiere una serie de, digamos, de procesos previos. La ecuanimidad implicaría, es una emoción sublime. Sería, yo lo suelo definir, o digamos que otras personas, otros escritores lo han descrito así también, en tradiciones contemplativas, como la cumbre de la aceptación y la cumbre de la compasión, ¿no? Es la cualidad humana más sublime. Podría describirse como no odiar ni quedarse, digamos, atrapado emocionalmente por nadie, sino sentir la misma compasión, el mismo deseo de ayudarles a una persona que quiere tu mal o a una persona que quiere tu bien. Se representa con una imagen de Buda en que sobre una pierna tiene sentado a una persona que le está mostrando su máximo afecto, le está abrazando, y en la otra pierna tiene otra persona que le está intentando matar con un cuchillo. Y Buda muestra el mismo afecto, el mismo cariño, la misma compasión por ambos. Para esto lo que hace falta, por supuesto, es aceptación y compasión y romper todos los esquemas mentales previos que tenemos, ¿no? Os puedo poner algún ejemplo. Imaginaos que estáis viendo un león cazando una gacela. Espontáneamente, ¿hacia dónde va vuestra simpatía? Lógicamente hacia la gacela, ¿no? Pobrecilla que está ahí y que va a morir.
Pero si tenéis una perspectiva más amplia, os dais cuenta de que el león no tiene ninguna maldad, simplemente intrínsecamente es así. Y la gacela intrínsecamente es así. Y ese es el funcionamiento del mundo. Ahí la ecuanimidad sería sentir la misma compasión por ambos. Se puede este proceso hacer también con seres humanos. Nosotros lo hacemos. Quiero decir, sería la última práctica que solemos hacer en los retiros de aceptación. Y pondría varios ejemplos. Lo que pasa es que no vale la pena hacer la práctica cuando no se tiene toda la base de aceptación, porque si no es como un salto imposible para el ser humano. Fijaos que en último extremo hay una poesía de Thich Nhat Hanh que yo recomiendo, que es Llamadme por todos mis nombres. La podéis encontrar en internet, donde él describe que quiere lo mismo a el terrorista que está realizando un atentado que a las víctimas del atentado, o que al pirata que está violando a una niña en un barco en el Pacífico, que a la niña que se tiene que tirar suicidándose porque no puede soportar el sufrimiento de haber sido violada. Veis que es una emoción que está más allá del registro humano cuando uno no está muy entrenado en mindfulness y meditación. Por eso es sublime. Se dice que alcanzar la ecuanimidad es el paso previo a los jhanas, las absorciones. En las tradiciones contemplativas se habla de estos estadios espirituales tan especiales y la ecuanimidad sería el paso previo. Ser ecuánime es como haber alcanzado casi la primera absorción. Es un estado sublime. Muchas gracias, Javier. Seguiremos cultivando y entrenando la mente. Bueno, gracias también a todos los participantes por el interés y por las preguntas. Y paso ya el habla a Carlas. Muy bien, pues ahora, después de estas palabras de Javier, os recomiendo que podéis adquirir el libro. Se puede adquirir en algunos sitios en papel y si no es en papel también se puede adquirir en ebook en nuestra web de siglantana.com. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y Javier, gracias por este maravilloso libro, la verdad, lleno de sabiduría, lleno de amor, que seguro que va a contribuir a reducir nuestro sufrimiento y, en definitiva, aumentar nuestra felicidad. Muchas gracias. Y no sé, para acabar me gustaría leer un fragmento que escribió Den Comesa, maestro zen y amigo de Javier y también amigo de Siglantana, que tiene un escrito creo que muy, muy hermoso, que yo creo que estaría muy bien acabar con estas palabras. Y luego, Javier, tú, si quieres, ya te puedes despedir y nos despedimos, ¿de acuerdo? Pues dice: aceptar y entregarse al río de la impermanencia es transitar por el único camino que da sentido a nuestro devenir. El sendero del corazón donde todos nos aceptamos y reconocemos en un infinito proceso de cambios. Al acompañarnos en este proceso, permitimos que el amor benevolente nos arrope por dentro y por fuera en un mismo suceder. Muy bien, pues muchas gracias, Carles, muchas gracias a todos. Gracias también a Denko por el prólogo y encantado de estar con vosotros y espero que nos sigamos viendo. Yo suelo decir que la vida es larga y seguro que nos volvemos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Y perdonad, me había olvidado, perdonad, ya os lo he comentado al principio, pero los asistentes os mandaremos un correo que tendréis un 15% de descuento si compráis el ebook, ¿de acuerdo? Pues nada, nos despedimos, que estéis muy bien desde todos los países que nos habéis seguido, que son unos cuantos, y nos vemos en la próxima webinar. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.